Muchas gracias, José Luis Mendoza. Y gracias también a quienes te hacen compañía en ese equipo de intelectuales de la información de la Z101, como Nayib Chaede, Felipe Romero, Manuel Conde, Khalil Michel, Susana Gotró, Julieta Tejada, Aníbal Díaz, Rosendo Tavares, Cundo Camarena, Karina La Antigua y Josefina Ortiz. En estas reflexiones con don Bienvenido Rodríguez, el más grande creativo de la Z101 y uno de los creadores de la Radio Nacional, nos decía que había concebido la Z101 pensando en el pueblo dominicano, para que tuviese un instrumento de expresión, y que por eso fue la primera emisora en sacar al aire a las ondas hercianas las llamadas de el hombre y de la mujer de la calle, de las personas que conforman el pueblo dominicano sin importar rango ni nivel cultural, tampoco religiones ni ideología política. Fue un verdadero atrevimiento, confiando en la inteligencia y en el instinto y la vocación democrática del pueblo dominicano. Ahora bien, para consolidar la democracia dominicana al cierre de este año 2022 y al abrir el año 2023 de este siglo XXI en el tercer milenio, es necesario que los partidos políticos sean los primeros en asumir prácticas democráticas. Los partidos políticos en República Dominicana, y así ha sido la experiencia en estos años y más en este 2022, están suprimiendo el derecho de votación secreta, directa y universal a su militancia, aduciendo que están evitando la creación o el surgimiento de problemas. Se están designando los dirigentes por el dedo, y no puede haber democracia firme, no puede haber un avance democrático si los partidos, que son los instrumentos donde se aspira a llegar al poder, si no aplican los mandatos constitucionales para la práctica democrática, para el respeto del derecho a elegir y a ser elegible, el derecho a que cada militancia de cada partido elija sus propios dirigentes. Este pueblo tiene vocación democrática. Lo demostró en 1962, cuando, saliendo de 31 años de oprobio, eligió a uno de los más grandes pensadores de República Dominicana, el literato, el cuentista, el erudito Juan Bosch. Y luego, en 1966, tras la invasión de 42,000 marines que vinieron a pisotear nuestros territorios para impedir una expresión de rebeldía popular convertida en la Revolución de Abril, entonces se celebraron unas elecciones mediatizada con la presencia de esos mismos marines, impidiendo que el líder de aquella revolución no fuera electo presidente de la República, y por eso entonces ganó el poder Joaquín Balaguer. Pero tan pronto el pueblo dominicano pudo conquistar sus libertades, lo expresó eligiendo con el 52% de los votos, contra los fusiles, exhibiendo cintas rojas y contra toda represión
y se eligió a don Antonio Guzmán Fernández, abriendo entonces todas las puertas de las cárceles y las puertas del país para que se liberaran los prisioneros políticos y retornaran los exiliados, y entonces empezó el ejercicio democrático de manera verdadera. Y así mismo se repitió en 1982 con Salvador Jorge Blanco siendo electo presidente, pero en 1986 se cometieron errores y el propio Poder Ejecutivo, sin ninguna facultad para nombrar juntas de notables, entonces perturbó el conteo de los votos, y bien se sabe que Balaguer vuelve al poder, pero sin una claridad de mediodía, una claridad total. Estuvo ensombrecido por algunos votos que no se contaron. En el 1994 el pueblo dominicano se fue a las urnas con la fe de mantener y fortalecer su democracia y eligió, se dice, y así demostraron los conteos más fieles, a José Francisco Peña Gómez, pero aquello también estuvo ensombrecido, perturbado por alegados fraudes que se intentaron demostrar o se demostraron, para en 1996 entonces venir una coalición política que, si bien legítima, fue profundamente extraña entre el Partido Reformista y el PLD. Después de 20 años, 4 hasta el 4 del 1996 al año 2000, interrumpido por 4 años del PRD en la presidencia de Hipólito Mejía, volvió el PLD al poder y gobernó 16 años en base al PM y en base a una corrupción que ahora se está demostrando en los tribunales. Si bien hubo progreso político, progreso material, la democracia fue llenada de crespones negros por la corrupción que se ha dado en llamar una de las mayores que ha registrado la historia nacional. Y por eso es que la vocación democrática del pueblo dominicano debe ser fortalecida, ayudada, entendiendo el Poder Ejecutivo que su función es nombrar un ministerio público como lo ha hecho y mantenerle la autonomía, la independencia funcional, pero que es a quien el pueblo le da a través de la Constitución el derecho a establecer la política criminal y perseguir a los corruptos. Es al Poder Ejecutivo dando esa independencia funcional al Ministerio Público. Que todos los entes del Poder Judicial hagan conciencia de que para el pueblo dominicano este cambio político del 2020 tuvo una nota fundamental, y es su interés en que se juzgue la corrupción, porque no puede haber democracia podrida por la corrupción, por el peculado, por el abuso en el uso de los recursos públicos por quien está en el poder, porque la corrupción lo que genera es miseria, y no hay que dudar que ese 30% de pobreza tan profunda que hay en República Dominicana, que convive con un crecimiento económico que se vive celebrando, pero usted no oye a nadie que se lamente de la pobreza que genera, porque aquí la oligarquía suele tener en muchos casos más fuerza que el propio gobierno. Por eso es que debemos cuidar al cerrar este año que el 2023 no repitamos los mismos errores. Aquí hay que perseguir la corrupción, llevarla a los tribunales
que los jueces sean honestos y probos y que juzguen la corrupción, que la condenen para ver si podemos recuperar parte, no llegar a acuerdos y dejar que el tiempo sea el manto del olvido. Así no. Y estos juicios, esta persecución verdaderamente que va demasiado lenta para que pueda dar algún tipo de resultado. De manera que el pueblo dominicano debe arreciar su exigencia de que en el 2023 los actos, las actitudes contra la corrupción, desde el más humilde hasta el más encumbrado, sea una práctica diaria, porque no se concibe una democracia en desarrollo en medio de la corrupción tan atroz que se ha practicado en República Dominicana. Por otra parte, en este recuento tenemos que decir que el medio ambiente no lleva la mejor parte. Los organismos creados para defender el medio ambiente están haciendo, tal vez están trabajando, pero nadie los ve, no se advierten, no se notan, en una época en que si algo reclaman los pueblos es el respeto a sus cursos de agua, el respeto a su atmósfera, el respeto a sus suelos, el respeto a la calidad del clima para poder tener al mismo tiempo una vida de calidad. Es tiempo de que la ley 6400, el artículo 17 de la Constitución de la República, que manda a que los recursos naturales, cuando sean aprovechados por particulares, se garantice totalmente la sostenibilidad ambiental. Es tiempo de que le digamos al Ministerio de Medio Ambiente y a los ayuntamientos y a las gobernaciones y a todos que queremos una naturaleza respetada y protegida, que queremos que todas esas empresas que están metidas en los lechos de los ríos sean sacadas de allí, pero no de manera desorganizada para interrumpir la industria de la construcción. Eso se puede hacer organizada y rápidamente a través del aprovechamiento de áreas de concesión en montañas y zonas que no perjudiquen sensiblemente el medio ambiente, para extraer de allí los materiales estériles que necesita la industria de la construcción. De manera que la nota que tendríamos que asignarle a las pruebas de los organismos oficiales responsables del medio ambiente, lamentablemente es una D o una F. Han fracasado el examen, no están pasando con nota como debería ser. Necesitamos, por otro lado, aplastar la criminalidad. No es posible que cuando uno salga del país y vaya a visitar los millones de dominicanos de ultramar que mantienen la prosperidad del país, muchos digan: yo solo mando mis remesitas, ayudo a mis amigos, mis familiares, pero ahora mismo, como nos dijeron unos, tengo 16 años que no voy, otros, yo tengo 20, otros me dicen, hace 10 años que fui y no pienso volver. ¿Por qué? Porque tienen miedo al alto nivel de criminalidad. Se ha hecho esfuerzos, se han formado comisiones, pero nosotros humildemente creemos que la más alta autoridad del país debe insistir presentándose todos los días a las 7 de la mañana en el órgano policial, porque es que ese órgano está corrompido. Parte de la mafia
y solo la presencia de la máxima autoridad le hará entender que tiene que acabar con los puntos de droga, que tiene que acabar con las cogiocas de los oficiales superiores, que tienen a los mandos inferiores recolectando porque ganan 150,000 pesos y muchos viven como si ganaran 5 millones mensuales. Entonces hay que poner el dedo en la llaga, como hizo este asesor policial que tiene el Poder Ejecutivo, que dijo lo que había que decir, aunque muchos lo criticaron. Necesitamos, y se puede, un país donde se respete a la niñez, se respete a los ancianos, se respete a las mujeres, se respete a los hombres, en fin, se respete toda la población, se respeten las normas de convivencia, se respeten las leyes de tránsito. No podemos seguir alimentando el caos. Se crean organismos y organismos para organizar el transporte y cada día la verdad es que el transporte es más desastroso, más caótico y nos cobra más vida. Entonces, ¿de qué sirven estos cambios, estas reestructuraciones que se llevan a cabo con tanta frecuencia? Por eso entendemos que el esfuerzo para dominar, para controlar, para reducir al mínimo la criminalidad es uno de los más nobles esfuerzos que pueda hacer el gobierno nacional. En este 2022 hemos tenido problemas muy serios con el vecino Haití. El país en esta materia tiene que ser bien claro. Aplicar las leyes migratorias y la Constitución de la República. Ningún dominicano, ni militar, ni autoridad, ni gobernador, ni empleado de las aduanas, ni de inmigración, ni el propio presidente puede hacer algo diferente a lo que mande la Constitución y manden las leyes. Esa frontera hay que protegerla, sellarla, para que por allí solo cruce lo que tenga la autoridad para cruzar. Y allí se debe declarar casi pena de muerte, pudieras yo decir, a quien por unos pesitos deje pasar de manera descontrolada, ilegal, llenando al país de indocumentado. Porque es que un país pobre, un vecino pobre no puede ser el responsable del vecino más pobre. Porque entonces ambos irán a la pobreza. Y nosotros que estamos haciendo el esfuerzo y saliendo paulatinamente de la pobreza, si nos echamos encima a uno más pobre que nosotros y casi de igual población, lo más seguro es que terminemos ambos igualándonos en la pobreza, pero en la pobreza extrema. De manera que el tema haitiano, el país tiene que seguir proclamándolo en los ambientes internacionales, diciéndole a la comunidad internacional que un pobre no puede hacerse responsable de otro pobre, que la riqueza que ellos han acumulado en base a la explotación de todos los continentes más pobres debe tener alguna utilidad en términos de sentimiento humano y de solidaridad humana, que ese problema es para Estados Unidos, que ese problema es para Canadá, para Francia, que fue el que engendró esa colonia que la hizo y la tenía como la más rica de todo el planeta, ese Haití empobrecido, que luego cuando se independizó, la propia Francia se encargó de convencer a todos los países poderosos blancos del mundo de que no podían apoyar comprando los bienes que exportaba esa colonia negra de ellos, convertida en nación independiente, porque entonces iban a estimular a que los negros que ellos también tenían como esclavos buscaran la independencia, y esas naciones
atemorizada por ese reclamo de Francia, hicieron lo peor, bloquearon a la naciente nación negra hasta empobrecerla a estos niveles, y entonces los propios haitianos se encargaron de hacer más grave su propia desgracia, no entendiéndose unos a otros. Los grupos de la llamada oligarquía haitiana ahora apoyando las bandas criminales, matándose unos a otros, y han creado allí un estado fallido de lamentables consecuencias. El mundo tiene que entender esto. Si no lo entiende, tendremos que repetírselo hasta el cansancio. Por otra parte, es bueno comentar que el crecimiento económico, si no es compartido, la economía dominicana avanza. Crecer un 5% por encima de la media de América Latina. Claro, detrás de países como Perú y otros, como Perú no, como Panamá. Sin embargo, el crecimiento, para que el crecimiento se convierta en desarrollo, tiene que haber equidad. Y todavía la estructura de manipulación oligárquica de República Dominicana no deja avanzar al gobierno lo suficiente. Mientras se mantenga la mentalidad de que cada vez que haya un problema hay que buscar un grupo de oligarcas para que lo enfrente, sabiendo que son los que han hecho la acumulación originaria y que muchos tienen expedientes pendientes, pero que como se manipula la justicia nunca han sido culpables de nada. Esa costumbre hay que dejarla. Aquí hay que confiar en los profesionales capacitados y brillantes, aunque sean humildes. ¿Quién ha dicho que la notabilidad por tener dinero sin haberle hecho auditoría a esa riqueza, eso da honradez ni probidad? Y entonces todavía aquí gente descalificada técnicamente son nombrados en los cargos porque son oligárquicos, porque siempre han sido los que se han amamantado de la teta del Estado, haciéndose rico a costa del Estado. Eso hay que decirlo en República Dominicana, para que se pierda el miedo y sepamos quiénes somos cada uno de nosotros, y no nos vengan a engañar, a presentarnos a gente honorable que no lo son. Esa práctica hay que abandonarla. Digno, notable y probo es el dominicano que se ha preparado y que se respeta, aunque venga del fondo del hoyo de Chulín. Esa es la verdad. Así es que funciona la democracia aquí y debe funcionar en todas partes. El caso de la educación y la salud no podemos celebrarlo porque es lamentable. Hemos tenido, se creó el 4% para mejorar la educación preuniversitaria, pero no podemos decir de que lo hemos logrado. A 13 años de aplicar el 4%, ya casi a 14 años. En esto hay que hacer un esfuerzo sobrehumano. Tenemos que ponernos de acuerdo en mejorar los programas, el contenido. No es de crear una tanda extendida para que los muchachos entonces le enseñemos a los niños que a la escuela se va a hacer nada, a vaguear, a entonces empezar indisciplina, porque cuando los niños o los jóvenes no tienen que hacer, lo que empiezan es a inventar cosas indebidas. Y eso debe ser resuelto ya, porque el país está haciendo un sacrificio enorme con ese 4%, que no es un sacrificio, es una inversión, pero esa inversión la estamos derrochando en vez de estar aprovechándola. Y con el sector salud, si aquí se consolidara lo que se invierte en la salud, en las ARS, en el sistema de la seguridad social, con el presupuesto de salud, y se consolidara dirigiendo el Estado a la salud, no dejando que las ARS las dirijan, con un plan serio
de garantizar una salud totalmente gratuita, como lo han logrado todas las naciones europeas, la mayor parte de las naciones europeas, y como es en Costa Rica y en otros sitios. La salud, el país está invirtiendo en salud posiblemente más del 5%, como se está reclamando. Lo que pasa es que hay un caos. El Estado no está dirigiendo lo que tiene que dirigir. Por una decisión en el 2006, en el gobierno de Leonel Fernández, se entregó a esos grupos de las ARS la manipulación de la salud. Por otra parte, el tema eléctrico ya tenemos que salir de esto. Todavía en este país estamos hablando de una crisis eléctrica que tiene 49 años. Esto nos gradúa a nosotros de incapaces, de indolentes, diabólicos o de tan subdesarrollados que no hemos podido resolver el tema de la generación de la electricidad, porque ahí hay demasiados intereses metidos que se sirven de la manera más increíble. A veces no hay electricidad porque no se hicieron las licitaciones a tiempo para comprar los combustibles. Y a veces no se instalan las plantas porque tampoco se hicieron las licitaciones a tiempo. Se quisieron instalar unas plantas en Asua y como no sé qué mano poderosa llevó a que se hicieran tantos desatinos que las plantas a final de cuentas no se instalaron. Faltan 400 megavatios que deben instalarse de manera urgente y entonces seguimos hablando de ello en vez de estar terminando esas instalaciones para que el fluido circule por la red nacional. Esto nos va a perjudicar más de lo que creemos porque usted pierde un mes en tomar una decisión en el sector eléctrico y tiene una repercusión posiblemente de años, porque las plantas eléctricas para la generación para un país no se compran en las ferreterías. Esto requiere una planificación de años y esperamos que en este 2023 las cosas se hagan distintas. El país requiere de más unidad colectiva en base a los grandes temas nacionales para enfrentarlo con el debido propósito. No he tocado el tema agropecuario porque es en el área donde tal vez hay menos problemas. Porque si en la pandemia y ahora al recuperarnos de la pandemia no hubo grandes carestías, es porque el sector agropecuario de alguna manera merece ser mejorado, pero marcha más o menos bien. Esta pandemia del 2020, que se declaró pandemia en marzo del 2020, nos abatió. Pero luego, cuando creíamos que ya en el 2021 nos recuperábamos, vino la invasión de Rusia a Ucrania y volvimos atrás, o por lo menos se volvió a interrumpir la cadena de suministro. De las materias primas subieron de precio, la inflación se ha disparado. Y todo esto, el mundo necesita más comprensión, más liderazgo. Y por eso nosotros, en la medida que podamos incidir en el mundo para que ese liderazgo se haga efectivo, debemos hacerlo en los organismos internacionales. Pero mientras tanto, que ese liderazgo se haga sentir en República Dominicana, resolviendo el tema de la salud, de la educación, aplastando la criminalidad con transparencia, llevando a los tribunales a los corruptos y poniendo el país a producir, pero para que tengamos un crecimiento con equidad, para que República Dominicana siga siendo el modelo del Caribe, pero que no que seamos modelo
porque nos comparemos con Cuba o con Haití o con la Puerto Rico, que ha sido vapuleada por los recursos, por los fenómenos naturales como los huracanes. No, que sea una República Dominicana donde todos los dominicanos tengamos prosperidad, no que un 30% tenga y el 70% se sienta aplastado. El pequeño, comerciantes, muchos incentivos para los muy ricos, los ricos de siempre, y entonces poco o ningún incentivo para los de abajo. Que Dios bendiga a República Dominicana en este nuevo año 2023. Desde la Z101, la dirección de la Z, la emisora creada para que el pueblo se exprese a través de ella, donde todo comienza y todo termina, así se lo pide al Todopoderoso y así le solicita al pueblo dominicano que nos unamos para tener un pueblo más alegre y más feliz. Muchas gracias.